Trazos y letras. Somos cultura. Buenas tardes. Hoy, martes 13 de marzo, tenemos un programa interesante con el tema El arte de la oratoria. Soy Adriana Jiménez y los invito a que nos acompañen en media hora de Trazos y letras, donde todos somos cultura. Para dar una introducción al programa de hoy, le tenemos preparada una cápsula, no sin antes recordarles que los números que aparecen en su pantalla son para recibir sus mensajes y comentarios. Vamos con la cápsula. La oratoria es una disciplina que tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando los griegos se dieron cuenta de que alguien que se expresa con claridad, facilidad y sin temor ante un público tiene la capacidad de hacer que los escuchas asienten con la cabeza convencidos de sus palabras. Es el arte de motivar, influir, persuadir o simplemente entretener a un auditorio. Oratoria es una palabra que proviene del vocablo latino oratoria y que está vinculada al arte de hablar con elocuencia. El objetivo de la oratoria suele ser persuadir, por eso se diferencia de la didáctica, que busca enseñar y transmitir conocimientos, y de la poética, que intenta deleitar a través de la estética. Los buenos oradores deberían ser capaces de cambiar las emociones de sus oyentes y no solo informarlos. Es también un discurso formado por la arenga, la disertación, el sermón, el panegírico, entre otras varias. Existen principios básicos que todo buen orador debería seguir. Número 1. No abandonar el tema. La disertación debe tener un objetivo y hay que avanzar hacia él en forma progresiva. Sin embargo, existe el peligro de que al enriquecer la charla con ejemplos y referencias, el disertante se aparte del tema central. Número 2. Orientación. Los aportes de los oyentes resultan muchas veces positivos y ayudan al orador, pero en ciertas ocasiones hacen que el discurso entre en un cauce trivial o se aparte del primitivamente propuesto. Número 3. Ideas y temas. Las primeras surgen en función de la experiencia y de la habilidad para manejarla. La persona que tiene ideas puede apelar a ellas en cualquier momento. En cuanto al tema, debe ser uno sobre el que el orador tenga una posición formada, que pueda hablar con autoridad y al mismo tiempo le apasione. De todo se puede hablar, pero los temas deben buscarlos el orador dentro de sí mismo. Existen otras claves como hacer menciones al público, ser conciso, cambiar el tono en el momento adecuado, dominar el espacio, el lenguaje no verbal y, por supuesto, la práctica. En la oratoria no es suficiente una buena dicción o una buena modulación de la voz, porque las palabras pueden mentir, el cuerpo jamás. Queda evidenciada la importancia del comportamiento no verbal y lo que esto transmite a través del lenguaje corporal. Está comprobado que lo más importante de un discurso no es propiamente lo que se dice, sino cómo se dice y qué emoción despertamos en el receptor. Gracias por continuar con nosotros. Es un placer contar con la presencia de Mario Serino Madrigal y Víctor Antonio Can, quienes ya se encuentran en el estudio en compañía de los ganadores del primer y tercer lugar del concurso universitario de oratorio Benito Juárez 2018. Vamos con el maestro Hugo Angulo Fuentes, quien ya se encuentra en el estudio con los invitados. En efecto, los trazos y letras tienen que ver hoy con el arte de la oratoria. Bienvenidos todos a este programa Trazos y Letras, Somos Cultura. Soy Hugo Angulo Fuentes y me complace presentar aquí en el estudio al doctor Mario Serino Madrigal y al maestro Víctor Antonio Can, ambos campeones estatales y nacionales de oratoria. Bienvenidos a este programa. Al contrario, Hugo, el placer de acompañarte es muy grande por tener la oportunidad de compartir aquí este foro con Víctor y hablar acerca de un tema que nos resulta por demás apasionante. Pues nos encontramos. Muchas gracias por la invitación, un gusto también estar aquí en el programa, aquí en la máxima casa de estudios del Estado, estar con una personalidad como mi amigo, el doctor Mario Serino, con quien tengo la experiencia de participar en muchas cosas en este ámbito. Estamos justamente atravesando la Semana de Juárez 2018. Ayer fue justamente la final
del certamen de oratoria, que es un certamen ya tradicional en nuestra casa de estudios, y en unos momentos más estaremos presentando a los ganadores de este certamen. Así que vamos a empezar con la charla. Yo quisiera aludir a Salvador Munguía, un estudioso de la oratoria. Él sostiene que la oratoria es una bella arte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una posición excesiva o apenas bien merecida? Bien, acertada la apreciación. Sin lugar a dudas, el lenguaje es una de las capacidades humanas más hermosas que pueden existir. Desde que el ser humano tuvo la capacidad de poderse comunicar con otros, entenderse, intercambiar ideas, se abrió todo un mundo nuevo para la civilización. De tal suerte que si decimos que la oratoria es una bella arte, yo coincido completamente con ello, y no únicamente por ser orador, sino porque precisamente es la palabra un instrumento que, al igual que el barro, cuando lo toma el artesano, lo puedes moldear y puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer desde una frase hermosa que te incite a algo romántico, a algo mágico, la puedes convertir también en una frase que te incite a la batalla, a combatir, pero sobre todo la palabra la tenemos que usar para construir y para saber comunicarnos. En un mundo lleno de tecnologías de información, podemos estar informados, pero estar informado no es lo mismo que saberse comunicar. Y la oratoria nos ayuda a sabernos comunicar. Es esa simbiosis de yo te escucho y yo me quiero comunicar contigo. Hay una parte importante que todo orador debe dominar y es la capacidad expresiva. Al igual que un escritor plasma sus ideas en un texto, un orador debe tener amplia capacidad expresiva para poder lograr que sus ideas, como decía la cápsula, no solo informen, convenzan, sino también, además de ello, con el embellecimiento de las palabras, cautiven y motiven. Hay que tener en cuenta que todo buen discurso, antes de ser expuesto verbalmente, regularmente requiere la organización de ideas, y un orador completo es capaz de organizar sus ideas por escrito con toda la gama de recursos retóricos de los que pueda echar mano para que sus ideas puedan lograr el efecto deseado en la audiencia. Hace muchos años la oratoria estaba considerada sin ningún resquemor como parte de la literatura, y es más, cuando no se hablaba todavía de oratoria, sino que se le conocía como ortología, es decir, la capacidad que podía tener un individuo para pronunciar correctamente sus ideas, era pues quizá en ese entonces todavía mucho más clara el vínculo entre la oratoria y la literatura. Quizá con el paso de los años hemos ido perdiendo un poco esa capacidad de relacionarlas o de que sean una simbiosis perfecta para que una persona exprese sus ideas, pero pues igual comparto el punto de vista de Víctor, indudablemente coincidimos con lo que se expresa en la frase, ¿no? En estos tiempos donde el lenguaje parece haberse relajado, donde el uso de palabras más populares aparecen por doquier, incluso en los lugares más formales, en este sentido, ¿qué le depara a la oratoria como arte en aras de fortalecerse? Bueno, allí hay una gran tarea para personas como nosotros, que nos gusta la expresión oral, la oratoria, de poder enseñarle a las nuevas generaciones cómo comunicarse de manera efectiva. La modernidad y la moda no están peleadas con la buena comunicación. Yo creo que sí es válido usar palabras más coloquiales, palabras más actuales. Ya no vamos a usar un español clásico, ¿no? De la época Florido, del ¿no? Quijote, de la Mancha, para mantenerlo vivo, para mantenerlo actualizado. Lo importante aquí es saber qué queremos decir, y muchas veces no entendemos qué queremos transmitir, y allí podremos tener desde las palabras más técnicas a las palabras más coloquiales, pero si no sabemos qué queremos decir, definitivamente ahí tenemos un primer problema. Lo importante es querer comunicar algo y hacer uso del lenguaje y de la información que tengamos a nuestro alcance. Las ideas son más importantes. Claro, aunque hay Sí. una premisa básica que todo orador debe seguir, que es la capacidad de adecuarse al destinatario cuando transmite un mensaje, porque la única manera de lograr el efecto deseado en la audiencia es que se ponga al nivel del destinatario. Y si es cierto pues que tenemos una audiencia conformada mayormente por jóvenes cuyo lenguaje pues está más adaptado a la modernidad, pues el orador también debe ser capaz de adecuar el discurso para que pueda lograr el efecto deseado. Pero eso, como bien decía Víctor, no necesariamente exige
que tengamos que dejar a la oratoria desprovista de la capacidad del buen uso del lenguaje para poder transmitir las ideas. Creo que una de las funciones que también debe cumplir la oratoria es de formar y educar en el lenguaje, en el buen uso del lenguaje. Sí, precisamente yo creo que será en el segundo bloque donde vamos a profundizar más en 4 aspectos medulares de la oratoria. La parte humanística, su función humanística, la función formativa, que es la de capacitación, la función política y la función social, social, ¿verdad? En ese sentido estaremos hablando en el segundo bloque, pero antes de irnos, quisiera que brevemente, muy rápido, me dijeran cómo se iniciaron ustedes en el arte de la oratoria. Bueno, en mi caso fue bastante fortuito. Yo me acuerdo de la primera vez que en secundaria tuve la oportunidad de pararme frente a una audiencia a disertar un discurso, pues me quedé en blanco. Solamente dije las primeras palabras y me impuse el reto de que eso jamás me volvería a pasar. Entonces creo que el aprendizaje a partir del error, cuando tenemos la suficiente madurez para aceptarlo, la humildad para entender que puede ser una fuente de aprendizaje, ayuda a las personas a salir adelante ante obstáculos de ese tipo, ¿no? Me sirvió de mucho ese fracaso. Fue un reto. Fue un reto, claro. En tu caso, Víctor. Vaya, en mi caso, me han platicado mis padres, quienes siempre me impulsaron bastante en lo que fue la formación en la oratoria. Cuando tenía 3 años, en el parque principal de Cárdenas, Tabasco, de donde soy originario, había un festival cultural con motivo del Día de la Familia, precisamente para estas fechas de marzo. Y preguntaron que algún niño pasara a describir cómo era su vida en su familia. Yo levanté mi mano, pasé, me dieron un micrófono y hablé. Fue la primera vez que me enfrenté a un público. La primera vez que tuve la oportunidad de participar en un concurso de oratoria como tal fue cuando estaba en 5º de primaria. A partir de allí, tanto mis maestros como los directivos de la escuela vieron que tenía esa habilidad, y cuando había algún evento especial, el Día de las Madres, el Día del Maestro, me invitaban a que yo diera las palabras o la conducción del programa. Y así se fueron dando las cosas hasta que en la preparatoria, en colegio de bachilleres, ya comencé a involucrarme más en los concursos de oratoria a nivel estatal y nacional. Posteriormente, en mi primer año como estudiante de licenciatura en Economía, participé, me invitó el periódico El Universal, hizo una convocatoria abierta, participo representando a nuestro estado y obtengo el primer lugar. Para mí fue una experiencia muy hermosa la oratoria. Muy bien, pues bueno, hay espontaneidad, pero también hubo un reto por parte del doctor Mario Serino. Nos vamos a un corte, regresaremos pronto. Trazos y letras. Agradezco la invitación por estar en este bello programa. Existe una frase que dice así: el hablar es el arte de poder sofocar e interrumpir el pensamiento. Ayer me encontraba participando en el concurso de oratoria, en el cual obtuve el 3er lugar. Es grato para mí el poder pararme en un público y poder expresar un mensaje que motive, un mensaje que pueda convencer de lo cual estoy hablando. Y es que el poder hablar ante un público es un arte. Gracias. Muchas gracias, José Guadalupe Zárate Vidal, estudiante de la División Académica de Ciencias de la Salud, concretamente la carrera de médico cirujano. 3er lugar del concurso universitario de oratoria. Pues vamos a continuar aquí en el programa. Abordemos esas 4 dimensiones. ¿Qué les parece si empezamos por la función de capacitación, esa función propedéutica que tiene la oratoria? ¿Cómo profundizar en ello? Cuando hablamos de la oratoria tendríamos que remitirnos a la división del discurso como tal. Vamos a encontrar dentro de la multiplicidad de discursos a los que puede remitirse un orador un discurso académico, por ejemplo. Tiene una función eminentemente didáctica, formadora. Creo que tendríamos que recuperar en
parte de los principios teóricos que le dieron origen y que posteriormente fueron fundamento para que la comunicación, más que la oratoria, siguiera prevaleciendo. Yo siempre que trabajo con mis alumnos en las clases de expresión oral y comunicación, les digo, bueno, el orador ante todo debe ser primero un gran comunicador, porque tiene la responsabilidad de asumir el papel que le toca desempeñar en distintos contextos. Y una persona que comunica por, pues, lógica persuade más que influye. La diferencia está en la intención, les digo siempre, ¿no? El que comunica con una intencionalidad busca persuadir porque trata de construir un mensaje de acuerdo al contexto del destinatario para que éste pueda lograr su efecto. En cambio, la influencia a veces se da sin que uno tenga la intención de cambiar el comportamiento de las demás personas. Y cuando una persona comunica, se para en cualquier lugar, enseña, educa, forma, y creo que esa es una parte importante que jamás debería quedar desprovista de un orador, ¿no? Creo que es. Víctor Antonio, a mí me gustaría que tú profundizaras en esta dimensión humanística, la función de la oratoria en ese sentido. Mira, realmente la función que tiene la oratoria es la de proyectar la parte más humana de las personas. La oratoria tiene que ser una congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. No encuentro mayor reflejo de la humanidad que siendo congruente en estos tres ámbitos. Bien lo comentaba Mario ahorita. Cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a un grupo de estudiantes, digo, aparte de la administración pública, realizo labores de docencia, es interesante cómo el alumno, cuando le das la oportunidad de que participe y se involucre en el proceso de enseñanza, tiene mucho que aportar. Y allí uno como facilitador no solamente das conocimiento, también recibes conocimiento, es una retroalimentación. Y esa simbiosis es algo humano. La humanidad, para poder subsistir, necesita alimentarse, necesita nutrirse. Uno no puede ser orador si desconoce aquello de lo que vas a hablar, de tal suerte que el conocimiento es el alimento, haces el proceso de digestión, y la oratoria es esa energía que produce el alimento llamado conocimiento. La palabra y la comunicación son eso, pues, que le da ese humanismo y esa sensación, ese sentimiento de humano a la palabra. La oratoria tiene que convertirse en una magnífica herramienta provocadora del diálogo. Es correcto, ¿no? Claro. Para el entendimiento, para el diálogo. Totalmente. Desde un hola, ¿cómo estás? Ya estás generando una comunicación. Sí, recordemos que pues, venimos de una tradición helénica muy rica y Grecia, que se vio envuelta en muchísimos problemas, resurge de las cenizas gracias al pensamiento diáfano de muchos de sus oradores. Algunos que no se mostraron como tal nos dejaron las enseñanzas valiosas, como el caso de Sócrates, con su mayéutica, que fundaba precisamente la enseñanza a partir del diálogo. Creo que eso era fundamental, era determinante para que construyera conocimiento, enseñaba la argumentación a sus discípulos y a diferencia de los sofistas, que eran aquellas personas que se paraban en los estrados y disertaban un discurso transmitiendo información muy amplia, muy vasta sobre distintos temas, Sócrates siempre partía de la premisa de que la verdad está en uno mismo y él escudriñaba en la mente de sus discípulos para que ellos pudieran encontrar respuestas a las preguntas que buscaban. Entonces creo que tendríamos que encontrar en Sócrates el punto de partida para la capacidad de argumentación que todo orador debe siempre conseguir, porque pues hoy tenemos en los concursos de oratoria a muchos sofistas, es decir, alumnos que sí se paran en un estrado, memorizan un discurso, lo pronuncian con elocuencia, pero luego se pierden. Entonces creo que es importante que transitemos de la oratoria de concurso a la oratoria de la función social, la función política, donde el orador muestra sus habilidades de argumentación y su capacidad para relacionarse con los demás, tratando de hacer que los comportamientos de la gente cambien. Los concursos son un medio, pero no es lo único para promover la oratoria. Hay que trascender, siempre lo hemos dicho, tanto Mario como yo hemos dado algunos talleres de oratoria y hemos dicho que la oratoria tiene que trascender las cuatro paredes de un auditorio. La oratoria se usa en la calle, se usa en la escuela, en la oficina, donde hay una necesidad o una causa que tú debas que abanderar y tú sepas cómo expresarte como buen orador, allí tienes una tarea, allí tienes una función social, Hugo. Eso es. Y es algo que tenemos que inculcar mucho, Así es. como dice Mario, de salir allá de la oratoria, del concurso, a darle esa función social en la calle.
Eso es. Ustedes todos los días aplican la oratoria, no solo en concursos, sino también en su diario vivir, ahí en su trabajo, con los amigos, en todo momento, en la docencia, ¿no? Definitivamente. En distintos ámbitos, por supuesto que sí, en distintos ámbitos tenemos la oportunidad de aplicar todas estas habilidades que con el paso de los años se van perfeccionando. Vamos a escuchar enseguida a la primer lugar del concurso universitario de oratoria. Ella es Erika Cristel Sánchez García, representante de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, también estudiante de médico cirujano. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la oportunidad de estar parada aquí frente a ustedes. Y bueno, sobre todo, quiero hacer énfasis en el placer que se siente, no solo el haber obtenido el primer lugar, sino además el poder representar a cada uno de ustedes en el gallo universitario. Además de esto, es interesante cómo cada orador puede ejecutar, así como lo hicimos ayer, las armas más grandes que ha tenido el hombre a lo largo de la historia, como lo son el pensamiento y la palabra, y poder comunicarles a ustedes y a la audiencia todas aquellas necesidades que como jóvenes tenemos y que también escuchen nuestros agradecimientos y nuestros logros. Gracias. Gracias por tu participación, estimada Erika Cristel. Seguimos aquí con la conversación con el doctor Mario Serino Madrigal y con el maestro Víctor Antonio Can. La siguiente dimensión, la función política de la oratoria. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Vaya, yo creo que es una de las funciones más interesantes, de manera personal, de las que más me apasiona. Entre otras pasiones en mi vida, la política es una muy intensa, y la oratoria es una herramienta que todo político debe saber usar, debe saber manejar, porque es el medio a través del cual tú vas a comunicar tus ideas, pero también a través del cual vas a hablar por aquellos que no pueden hablar en ese momento. Recordemos que un político es alguien que representa. Ahora lo veremos en las campañas, habrá muchos discursos y precisamente podremos identificar a un buen orador de un no muy buen orador. En la parte política de la oratoria es importante esa congruencia que tenga que existir. Muchas veces pensamos que una frase bonita dice mucho, pero es mejor decir lo que la gente siente, a lo que a la gente realmente le interesa. En algún momento a mí me tocó representar, bueno, siempre me tocó representar a Tabasco en los concursos de oratoria, y no hablaba únicamente Víctor Can Izquierdo, hablaba el representante del estado de Tabasco. Por lo tanto, tenía que decir allí lo que era importante también para mi estado. Y si alguien tenía que hablar en ese momento por Tabasco, yo quería hablar en ese momento por mi estado y representar a los jóvenes, a las mujeres, a mis compañeros que estaban apoyándome desde su casa, desde la escuela, y yo representándolos en otros lados. Eso es muy padre. El político tiene que saber representar a través de la palabra y obviamente manifestarlo con las acciones. La palabra es la antesala de la acción, y para un político la palabra es un sello de compromiso frente a las necesidades de la gente y es la antesala de lo que va a realizar. Igualmente tu posición como académico. Hay un estigma que pesa sobre la oratoria y es el que regularmente carga sobre sus espaldas con la relación de las campañas electorales. Escuchamos la palabra oratoria y muchos todavía creen que el campo donde se puede desarrollar este arte es la política y son exclusivamente los procesos electorales. Yo creo que no. Víctor hacía alusión a muchos otros campos relacionados con la política donde uno se puede desarrollar como orador. La oratoria política es la que se relaciona con todos los aspectos de la vida civil, y una reunión en una comunidad para tratar de resolver un problema social que aqueja a los vecinos va a ameritar siempre que alguien se pare y ponga sobre la mesa cuál es el problema, coadyuve dando aportaciones para tratar de resolverlo y sepa generar consensos con todos para echar adelante las posibles soluciones. Entonces estamos hablando de que es una oratoria política la que necesariamente se ejerce en esos ámbitos. Por lo tanto, es mucho más amplia la gama que puede abarcar la oratoria política y no se circunscribe
a las campañas electorales, que quizá es la parte donde más visiblemente vemos al orador político, sobre todo en tiempos como los que se avecinan, ¿no? Eso es. Entonces, el sentido que promovemos aquí en Trazos y Letras es el de cumplir con una función helénica, la función helénica de la política, ¿no? Aquella que ejerce la ciudadanía para buscar el bien común. Yo soy Hugo Angulo Fuentes, me despido a mis invitados, que estoy muy agradecido que hayan participado todos. Víctor, Mario, Erika y José, gracias por estar aquí en este programa Trazos y Letras. Nos veremos el próximo martes aquí en este mismo canal con la presentación del libro Mandalas, Pintando Nuestras Danzas. Martes 20 de marzo, hasta la próxima.